Hola, hola Michelle, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de estar aquí porque he estado mirando un poco vuestro proyecto y bueno, de lo que me has contado y parece increíble y nada, súper contenta de poder hablar y a ver qué sale de aquí. Les tengo un poco un background diverso. He hecho este máster de sustentabilidad, pero durante muchísimos años he estado trabajando con ONGs que se enfocan en cosas de igualdad de género y de empoderamiento de gente joven. Entonces empecé quizás con los temas de igualdad de género, más en el aspecto de violencia de género o acceso a la educación de las mujeres, también con cosas de jóvenes. Trabajaba en varias ONGs donde diseñamos programas informales de educación, de capacitación de jóvenes. Y entonces creo que a medida que fui conectando estos temas de género y de juventud con cosas de sustentabilidad, bueno, pues empecé a ver que en verdad todo es mucho más sistémico, entonces nunca solo es género, siempre es género con clase y con raza y con habilidad física y mental y con situación migratoria. Entonces empecé igual a centrarme más en cómo las diferentes sistemas de opresión y diferentes sistemas de estructuras de poder que encontramos en la sociedad, cómo esto se plasma igual en nuestros esfuerzos para intentar llegar a la sustentabilidad. He estado trabajando igual como en este marco extendido más interseccional en cosas de tecnología y datos. Tomar estos valores de valores democráticos y equidad y ponerlos en el centro de los procesos participativos para diseñar como tecnologías y estrategias de datos. Y trabajamos en un campo que se llama Context Aware Systems, como sistemas que dependen del contexto y reaccionan al contexto, que son sensibles al contexto. Y creo que en uno de vuestros vídeos lo habéis hablado, ¿no? Que al final, cuando hablamos de sustentabilidad, que hay muchas definiciones, que igual algunas Sí, parecen más globales. Hola. Unas parecen como más globales, otras más locales, porque a veces la gente, o sea, hay muchos marcos que existen, pero igual es difícil tomar esto y ponerlo en el contexto en el que tú vives y aplicarlo, ¿no? Y ahora, pues lo que hago en mi trabajo, pues eso, proyectos que intentamos tomar toda esta interseccionalidad, que puede ser de género, pero puede ser de otros tipos de perspectivas, e intentar aplicarlo cuando se diseñan tecnologías, pero sobre todo cómo se hace esa participación, ¿no? La manera en la que esa participación se hace es súper importante, ¿no? Cómo creas ese espacio para que no sigas igual reproduciendo estas jerarquías de, vale, te invito. Vale, si ahora me importa la perspectiva de género, ¿no? Voy a invitar a, yo qué sé, a un par de mujeres, les hago una pregunta, les extraigo información y después se van, ¿no? Eso no es como un modelo tampoco muy sostenible. Entonces creo que sí, que para hacer esto tenemos que estar en colaboración con diferentes partes del sistema. Tenemos que ser conscientes que hay diferentes pues, fuerzas estructurales que crean diferentes tipos de discriminación que se sobrepasan y todas las transiciones sustentables y ecológicas a las que vamos tienen que ser conscientes y tienen que responder a eso. en Sí, realidad, para la gente que no está involucrada con esto, en la práctica, ¿cómo se ve? que normalmente se traduce en un tipo de imposiciones culturales y de diferentes como experiencias e identidades. Y eso afecta como diferentes cuerpos, diferentes personas experimentan y viven un espacio, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades. Si hablamos como de igualdad de género, hay igual dos cosas que se repiten en todas las esferas, que es, por ejemplo, el trabajo no remunerado, ¿no? Sabemos que pues las personas que toman cuidado de la casa, de los niños, de los familiares, globalmente tienden a ser mayoritariamente mujeres. Y también hay otro elemento que es muy importante, que es la violencia contra las mujeres y violencia sexual. Entonces, por ejemplo, en una ciudad, ¿esto cómo se traduce? ¿No? Por la parte por la parte de esta carga extra de trabajo no remunerado. Como es un trabajo que no es remunerado y no se entiende tampoco el valor o no tenemos métodos para calcular bien el valor, lo que ha pasado, por ejemplo, en temas de transporte es que en ciudades donde
la estructura es más bien radial, se prioriza que la gente vaya como de las afueras al centro con coche para ir a trabajar, que puedan llegar a las 9 y salir a las 5 y como poder contener toda esta gente que se mueve en la peak hour, ¿no? Pero esto igual sigue un patrón de, vale, la gente tiene que ir a trabajar y volver a trabajar, pero el movimiento que se hace con esas movilidades de, por ejemplo, vas a dejar al niño a la escuela o vas de compras, vas a pasar después aquí antes de ir al trabajo, sigue un tipo de patrón que no se prioriza igual en cómo se diseñan las estructuras de transporte. O, por ejemplo, combinándolo con el tema de violencia sexual. Igual hay paradas de autobús o hay sí, paradas de transporte público que están como mal iluminadas, están en sitios donde siguen como contribuyendo a este sentimiento de inseguridad. Hay muchas mujeres pues, que salir a la calle y salir a la calle de noche sigue siendo un súper peligro, ¿no? Entonces, ¿tiene el transporte algo que ver? Bueno, claro, es como un poco todo, ¿no? Son tipo una sociedad patriarcal sigue haciendo que haya como un peligro sobre las mujeres, pero a la vez, si no se toma responsabilidad desde cómo se diseñan las ciudades, haciendo las rutas más cortas o mejor conectadas o colocadas en sitios que sean más seguros, va contribuyendo a la misma cosa, ¿no? Am, entonces también, si por ejemplo esto conectas el género con, siguiendo el mismo ejemplo de transporte, si conectas el género con clase, ah, también porque las mujeres tienen menos acceso a trabajo y globalmente reciben menos dinero, también son como más pobres en comparación a los hombres. Esto hace que también tenga que, por ejemplo, tomar más transporte público y menos acceso a coche y sigue yendo como la Patricia Hill Collins, que ya habla como que en la sociedad hay como todas estas fuerzas de dominación y de poder y que se ponen en cuatro diferentes dominios, como domains, como Sí, cuatro dominio. diferentes niveles, ¿no? Que el primero es el estructural, ¿no? Que es donde está en leyes y en políticas, que por ejemplo, pues en una ley tú puedes decidir quién es ciudadano y quién no, y eso ya es una manera muy bestia de separarlo. Por ejemplo, en una ley puedes decir si alguien tiene el derecho al aborto o no, ¿no? Como poner esa decisión y ese poder desde un nivel de ley. Después hay otro nivel que es el disciplinario, que es como todos los agentes y como toda la burocracia que hace que estas leyes se cumplan y cómo los procesos y cuán fácil o qué difícil que eso también contribuye. Después hay otro dominio que es el hegemónico, que es como toda la cultura, todas las ideas, todo como la comunicación, cómo se habla, cuáles son las ideas así globales. Eso también contribuye a que, por ejemplo, se perpetúa el racismo o el sexismo, ¿no? Y después, el último ya es como el interpersonal, que es, vale, tu experiencia individual. Pero por eso muchas veces hablamos de cosas de género y puede ser, vale, si hay por ejemplo, una mujer que experimenta esto, pero sigue estando en un sistema donde todas las leyes y todas las estructuras y igual todos los pensamientos tipo de la gente común o de la cultura, de la cosa aceptada, sigue contribuyendo a eso. Sí, y pues mejor nos ayudas a introducir qué es moja y tal vez podemos platicar de eso. No, gracias. Un gusto poder estar aquí con ustedes y escuchar eh, esto tan interesante que Eva nos comparte. Ah, gracias. Pues bueno, igual Mojase es una asociación civil que se fundó en el 2011 y actualmente llevamos un proyecto de capacitación de mujeres para que cambien sus prácticas de agricultura por unas más sustentables y al mismo tiempo cuiden el humedal, ¿no? Esto es a raíz de que, pues esta zona que mencionamos donde ellas viven y trabajan, Xochimilco, ¿no? Ellas producen en chinampas, que es la típica, eh, bueno, es una forma prehispánica en la que se, se logra, bueno, se hace agricultura a través de, pues, la creación, ¿no? De como islas de tierra, ¿no? Superficiales. Entonces, o sea, tierra flotante. Entonces, eso a lo largo del tiempo nos ha ayudado a hacer un frente
contra pues todo lo de la ciudad, ¿no? Es como una isla, ¿no? De protección, ¿no? Con humedales, ¿no? Como que frena toda la contaminación del aire en la ciudad. Todo esto se ubica en la Ciudad de México. La situación aquí es de que, pues en esta comunidad siempre se rigen por usos y costumbres. Entonces ha generado que a las mujeres se les reniegue siempre a la posición de labores del hogar y se les prohíba entrar a actividades de campo, no agrícolas. Este sitio, también el dato es de que pues convive con dos usos de tierra, ¿no? Uno que es el tema de agricultura y la otra es de que pertenece a un área natural protegida. Entonces, agricultura y área natural protegida conviven mutuamente en ese espacio. Estas mujeres, a raíz de otros proyectos que hemos hecho en la zona, siempre como atentando contra, bueno, nuestro público no atentando contra nuestro público objetivo, que son hombres productores. Bueno, en realidad son productores, pero la gran mayoría son hombres. En esos proyectos anteriores, pues resultó que quienes más participaban y quienes más tenían interés de cuidar el humedal eran las mujeres, no los hombres, ¿no? Y hicimos un diagnóstico justamente como en alianza, ¿no? Con la coalición de la Dona, de diagnóstico, ¿no? Para entender mejor cuál era la situación de la comunidad y la perspectiva de las mujeres en torno a, pues, las actividades agrícolas que producen o que tienen interés de involucrarse y, pues, los problemas, ¿no? Que ellas detectan del humedal. Muchas Mil gracias, gracias. Eva, por, sí, por participar. Gracias y, por venir. Sí. Sí, gracias por venir. Gracias. Y con mucho gusto te mandaremos más información después. Sí, por favor. Pronto nos platicamos. vemos